Bueno, me pidió mi amigo Eduardo que les diera un poco, habláramos un poco de lo bueno, lo malo y lo feo de la cirugía de los tumores de fosa posterior. Ustedes saben que son los más comunes en la infancia. Creo que es lo que uno aspira cuando hace la residencia de neurocirugía pediátrica, es que al final lo dejen operar lo más frecuente, que es un tumor de fosa posterior. Sin embargo, bueno, vamos a hablar de lo que uno habitualmente esconde abajo de la alfombra. Y vamos a hablar de cómo evitarlas, sabemos qué suceden y cómo solucionarlas. Lo que van a ver acá son errores que hemos cometido. Una vez que termine esta charla, lo que ustedes van a ver, o si les pasa, van a ser errores. Si les vuelve a pasar, va a ser negligencia. Ya el error lo cometimos nosotros, ya nosotros nos fuimos en el agujero en el medio de la calle, ahora nosotros somos quienes debemos guiarlos para que sepan sortear todas estas cosas. Y nada mejor que empezar con esto. Esto es un poco, esto pasó en Tenerife, el desastre aéreo más grande, son dos aviones, uno de KLM y otro avión de Pan American ahora desaparecido, ¿sí? El avión que está arriba es el avión de KLM y el de abajo es el avión de Pan American. Siempre ponemos esto porque esto marcó un antes y un después en todo lo que tenía que ver con la circulación de aviones dentro de una pista, los checklists y las informaciones o cómo deben manejarse los operadores dentro de un aeropuerto. Este es un mapa nada más para mostrarles, que me parece importante, dónde estaba el avión de Pan American, dónde estaba el avión de KLM, y las circunstancias que mandaban. Rápidamente, el avión de Panam, todos los dos aviones llegaron a este aeropuerto que era muy pequeño porque había una amenaza de bomba en el aeropuerto de las Islas Canarias. Entonces, los operadores que estaban acá no tenían idea ni de la amenaza, pero mucho menos tenían idea de cómo hablar inglés correctamente. Idioma, yo diría hasta cierto punto internacional para la operatividad de líneas aéreas. Entonces, ni el piloto de Panam tenía menos idea del aeropuerto al cual estaba yendo, y el piloto de KLM, en cambio, que era un piloto experto, sí tenía idea, conocía el aeropuerto de Tenerife, pero tenía un problema, estaba apurado. Entonces, como ustedes pueden ver, entre la sucesión, el inicio de todos los errores, transcurren 13 minutos. Como digo yo, 13 oportunidades para ponerse de acuerdo y evitar un accidente. ¿Qué pasa? Volvemos para atrás. Se hablaron en inglés, uno no lo tenía claro, que eran los operadores de la torre de control, el, el piloto del avión de Pan American era un piloto experto en Pan American, en aviones en 747, pero un tipo muy prudente, muy callado, muy, yo diría, muy apegado al manual de operaciones. En cambio, el de KLM era un tipo experimentado, con muchas horas de vuelo, y como dirían acá, muy agrandado. Entonces, ¿qué pasa? Esto yo lo llevo a la neurocirugía, lo llevo a lo que pasa en general, por ejemplo, cuando estamos haciendo endoscopía, en que empezamos, no entendí. ¿Por qué? El no entendí puede ser el que está concentrado operando. No escuché bien, que puede ser la persona que está en, en la ayudando. Hagámoslo una vez, el que tiene más experiencia ya está aburrido. Es lo mismo de siempre, ¿sí? No olvídate que esto lo sacamos todo del tumor. Me parece que estamos en el lugar, me parece que vi el tronco cerebral. Sigamos. Al final está sangrando, pero no veo bien. Sigamos. Bueno, fíjense, esto me llevó
10 segundos, pero creo que todos ustedes habrán escuchado estas palabras adentro de un quirófano. Y todo esto, que son pequeños errores, no entendí, no escuché, hagámoslo de una vez, me parece que es el lugar, nos lleva a la complicación. Y la complicación, en este caso, fíjense, esta es la revista Times de aquella época, en la cual marcan que este hombre había sido tapa de esa revista eh, hacía un mes, y era el tipo que le había devuelto a KLM la puntualidad. O sea, este tipo sabía volar, pero no le importaba nada. Entonces, él podría haber volado desde Tenerife hasta su escala, que era en Madrid, con el combustible que tenía, pero decidió llenarlo para no perder el tiempo que tenía que perder en Madrid, el tiempo que ya había perdido en Tenerife, lo ganaba, entonces cargó todo el combustible. Si él no hubiese cambiado, o cargado, perdón, todo el combustible, el incendio no hubiese pasado y muchas personas se hubiesen salvado. Del desastre a la experiencia. ¿Qué pasó? A partir de ahí, las líneas aéreas cambiaron, las torres de control cambiaron, se pudieron mejorar muchas cosas, navegante, ¿por qué? Porque antes el navegante, o sea, el copiloto, no podía contradecir las órdenes del piloto porque no tenía acceso a mantener la misma comunicación, o hablaba el copiloto o hablaba el piloto. Cambiaron los radares, las estructuras, pero sobre todo lo que cambió fue el checklist. De acá surge el checklist que después se derivó para la medicina y que tanto nos sirve ahora. Para nosotros es importante que tomemos nota de estas complicaciones, que de una u otra forma siempre son el desenlace de una cadena de errores mínimos que solo advertimos cuando estamos ante la complicación. Bueno, vamos a hablar de las grandes complicaciones relacionadas a uno de los procedimientos comunes en la cirugía de los tumores de fosa posterior. Y vamos a arrancar con un caso clínico que nos va a llevar a analizar todo esto. Se trata de una paciente de 3 años de edad que viene con el clásico síntoma, cefalea y vómitos de 2 meses de evolución, que cuando ya recorrió todas las salas de pediatría, dejó de ser una cefalea o vómitos por gastroenteritis a convertirse en hipertensión endocraniana. El examen físico rescata un aumento de la base de sustentación, se realiza una tomografía que muestra una lesión expansiva en la fosa posterior. Acá tiene la tomografía, dilatación ventricular, hidrocefalia importante y un tumor. Yo no sé si se ve con las flechas cuando yo muevo el cursor, pero ustedes pueden ver que parecería ser una lesión vermiana que deja el piso libre. Hasta acá, digamos, uno puede considerar las siguientes opciones. Acá tienen un poquito más. La resonancia, ustedes pueden ver, ¿se ven las flechas? Discúlpenme, mi cursor de flecha cuando yo doy Sí, la señor. presentación. Sí, señor, sí Bueno, se ve. fíjense que acá Sí hay se un ve. espacio con líquido, hay un espacio con líquido cefalorraquídeo acá. Entonces, y acá también. Esto uno lo podría tener como estrategia en cuanto a lo que uno puede hacer o va a hacer durante la internación de este paciente. Y acá pueden ver que no deforma el piso del cuarto ventrículo, sino que parecería apoyado. Entonces viene el momento de la elección. Tratamos la hidrocefalia y si la tratamos, hacemos una tercer ventriculostomía o colocamos una válvula. O bien decidimos tratar directamente el tumor. ¿Qué hicimos nosotros? Tratar primariamente el tumor. Sin embargo, teníamos una hidrocefalia bastante importante. Todos sabemos, bueno, la escuela nuestra es proclive, o sea, siempre hemos hecho una craniectomía suboccipital y en general, si el cerebelo está tenso, antes de abrir la dura madre, hacemos un agujero parietal posterior y a través de ese agujero, que es un agujero de Frazier, colocamos un catéter ventricular para evacuar líquido, disminuir la tensión y continuar con la apertura de la dura madre.
Entonces, en este caso, se olvidaron un poquito de cerrar el catéter, siguió drenando líquido, pero a su vez empezamos a hacer la exéresis del tumor. El paciente, sobre todo, sale con el drenaje ventricular al exterior funcionante, va intubado a la sala de terapia intensiva para programar una extubación después de 24 horas y dejar tranquilo después de la cirugía de la fosa posterior. El drenaje fue correctamente posicionado. Sin embargo, la falta de comunicación con los médicos de terapia intensiva y ellos con los médicos, con enfermería hacen que 2 horas más tarde al paciente lo pongan en posición semisentada con la cabecera levantada a 45 grados sin corregir el punto cero del drenaje. Por supuesto que como la idea era despertarlo al día siguiente, siempre estuvo superficial y durante la noche termina despertándose, sentándose y cayéndose de la cama. Una hora después de este episodio, el paciente, y como la familia había observado todo esto, se lo traslada a tomografía, encontrándose un hematoma subdural izquierdo con efecto de masa y colapso ventricular. Por supuesto, se realiza la evacuación quirúrgica del hematoma, buena evolución posoperatoria, y al 8º día de exéresis tumoral se coloca una derivación definitiva al peritoneo. Pero fíjense acá esto. Tenemos una buena noticia para darle, señora, y es que le sacamos todo el tumor. Pero a su vez tenemos una mala noticia, que es que pusimos el drenaje, perdón, a ver. Ahí está. Se colapsó el ventrículo, efecto de masa, hematoma subdural. Pero no terminan ahí las complicaciones, porque lo operamos, pero no nos atrevíamos a sacarle el drenaje. Entonces le curamos el que tenía en el lado izquierdo, pero apareció otro hematoma subdural en el lado derecho. ¿Por qué? Porque seguíamos hablando con los terapistas siempre interpretan esto, cualquier catéter que ven dentro de la cabeza, como una oportunidad para medir la presión intracraniana, que entre tener una craniectomía ya no es lo mismo. Y de la fosa posterior, por supuesto, y la hidrocefalia. Entonces, siempre jugaron con la presión de este chico hasta que terminaron haciéndole un hematoma subdural del otro lado, que lo lavamos, pero no lo operamos. Pero fíjense que después de varios días que retrasaron su tratamiento, terminó con un hematoma subdural crónico. Acá tienen muy buena exéresis del tumor, pero la secuela, un hematoma subdural que, como el paciente estaba asintomático, se lo dejó para que empezara a hacer la quimioterapia. Las complicaciones que vamos a ver ahora van a ser relacionadas al tratamiento de la hidrocefalia, al posicionamiento para la cirugía, durante el exéresis tumoral y en el posoperatorio inmediato. ¿Qué pasa con el manejo de la hidrocefalia? Hay que valorar siempre la necesidad del tratamiento de la hidrocefalia previo a la cirugía, teniendo en cuenta estos factores. Si el tumor está en la línea media, si se ve el piso del cuarto ventrículo libre, si el paciente es menor de 3 años de edad, o si se considera una posibilidad de resección incompleta del tumor por las características que se ve tanto en la tomografía como en la resonancia. ¿Cómo manejamos la hidrocefalia? Para cierto tipo de tumores, la fosa posterior, por ejemplo, el meduloblastoma, la demora en el inicio del tratamiento, esto tiene que grabárselo, sacar el tumor, realizar la exéresis del tumor, es como digo yo, el primer paso de una larga escalera que lleva a la curación. Entonces, si no empezamos bien con esto, es muy probable que le estemos jugando en contra. ¿Por qué? Porque la exéresis del meduloblastoma, la total, no limita o no exime de realizar tratamiento quimio y radioterapia. Sí eximirá, por ejemplo, de que la radioterapia sea localizada o no, que la quimioterapia no alcance al trasplante de médula ósea.
pero la falta de resolución de la hidrocefalia sí puede comprometer el pronóstico de vida o la demora que pueda existir hasta iniciar el tratamiento. ¿Para qué lo hacemos, el tratamiento inicial? Para aliviar rápidamente los síntomas de hipertensión endocraniana, para tener un mejor campo quirúrgico durante la cirugía, para tener un mejor control posoperatorio, para disminuir las complicaciones, o bien para rápidamente, que es lo que recién hablábamos, continuar con otros tratamientos. ¿Qué opciones? Bueno, eso no tengo que decírselos, es la tercer ventriculostomía o la derivación ventrículo-peritoneal. ¿Cuál es nuestra opinión? La edad. Primero, los menores de 3 años, hay mucha literatura. Yo ya soy un poquito grande, ¿no? Y bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Fred Epstein, un gran neurocirujano de Nueva York, que había escrito mucho y que la verdad que siempre yo lo recuerdo estas palabras. Él ya decidía no ponerse en duda. Un paciente menor de 3 años de edad era un paciente que iba a la válvula y teniendo en cuenta también la relación con el tronco cerebral. El tronco cerebral con el clivus, esto es fundamental porque lo van a necesitar, el clivus, para ver si corresponde o no hacer una tercer ventriculostomía. Y la posibilidad de exéresis total. El meduloblastoma sabemos que es un tumor de gran tamaño que infiltra el piso del cuarto ventrículo, que es sangrante y que tiene necesidad de tratamiento adyuvante, la quimioterapia y la radioterapia. En cambio, el ependimoma es un tumor que se implanta en el tronco cerebral. Infiltra e implanta. ¿Cuáles son las dos cosas que tiene que ver con estas palabras? Infiltra. Después del 90-95% de exéresis, que es esa laminita que queda infiltrando el piso del cuarto ventrículo, para la quimioterapia y la radioterapia pueden lidiar con este 5% y no hace falta dañarlo al paciente y tener un posoperatorio tortuoso. En cambio, el ependimoma se implanta en el tronco, generalmente no podemos terminar con este implante, puede haber crecimiento al ángulo pontocerebeloso, edema posoperatorio, morbilidad, pero la quimioterapia y la radioterapia no tienen probada efectividad, algunos la hacen, otros no. Yo digo que es el tumor más anárquico del sistema nervioso central en la infancia, porque le hagamos lo que le hagamos, si le agregamos quimio y no vuelve a crecer, pensamos que es por la quimio, no le hacemos nada, no vuelve a crecer, es por la cirugía, porque le sacamos todo, pero siempre queda una duda. El tratar la hidrocefalia nunca, no está exenta de tener problemas, como por ejemplo la herniación ascendente, la hemorragia tumoral o bien la diseminación. Acá tenemos dos casos de herniación ascendente. Fíjense cómo el tumor, me faltaría el prequirúrgico, pero vean cómo se convierte casi como un mango con infiltra, se va hacia el acueducto de Silvio, acá tienen un caso igual. Este desplazamiento del tumor tira las estructuras mesencefálicas hacia adelante y puede causar un coma repentino. Tratar la hidrocefalia no está tampoco exenta de problemas. En este caso es un tumor de cerebelo, pero con compromiso a través del receso lateral hacia el ángulo pontocerebeloso. Volvemos a otra de las preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Drenaje ventricular externo o punciones evacuadoras en el tratamiento posterior, suponiendo que no le tratamos la hidrocefalia? Y en ese caso viene la famosa conducta. ¿Cuánto tiempo es prudente mantener la conducta conservadora? Punciones lumbares, drenaje ventricular al exterior. También, ¿cuál es el riesgo de infección? Y cuánto esta circunstancia demora el inicio del tratamiento oncológico complementario, que ya lo habíamos dicho. El manejo del drenaje ventricular, ya tuvieron la oportunidad de verlo,
sobredrenaje e infección. Son complicaciones que están dando vueltas por más que, que uno sea crítico, que esté encima del paciente. Las punciones lumbares, cuántas hacemos, cuánto tiempo, posibilidad de drenaje, interpretación errónea de los resultados del líquido. ¿Por qué? Porque es un líquido sanguinolento, porque es un líquido en el cual pueden quedar células tumorales dando vueltas luego del exéresis, y se confunde eso con diseminación. Y acá quiero detenerme 2 segundos y decirles, bueno, yo en este momento hablo también de cirugía en tiempos de pandemia. La cirugía en tiempos de pandemia, más allá de lo que hablamos, de la necesidad de escalonar esto hacia la quimioterapia y la radioterapia después de la cirugía del tumor, en este momento en el cual tenemos otras prioridades, como se le da prioridad a la infección por el COVID, en el cual, digamos, no para el paciente probablemente, pero sí para nosotros los que estamos en la línea de fuego, ir a controlar un drenaje, ir a hacer una punción, implican exposiciones capaz que innecesarias con este paciente, o sobre todo si el paciente se infectara, que no la va a pasar mal por eso, pero sí la va a pasar mal porque su estancia en la terapia se va a demorar. Entonces, el manejo de la hidrocefalia debe ser basado en lineamientos generales, pero siempre considerando un paciente o cada paciente en particular. Entonces, como conclusión de esto, nosotros acá la hidrocefalia de los menores de 3 años le vamos a poner válvula en los pacientes en los cuales no hay espacio entre el tronco y el clivus, o sea, no hay lugar para una tercera ventriculostomía, en aquellas lesiones sólidas que invaden el ángulo pontocerebeloso y que de alguna forma se puede complicar la exéresis total, o bien en pacientes que tienen mal estado general al inicio, o sea, el paciente que entra en coma, que entra con una hidrocefalia, un tumor de fosa posterior, no vayamos a buscar el tumor de fosa posterior, controlemos la hidrocefalia, el tumor mejora, el chico está mejor, se ve mejor, su familia lo ve mejor, y va a estar con más confianza del tratamiento, y nosotros también con más confianza en el tratamiento quirúrgico del tumor. Tercer ventriculostomía endoscópica para pacientes mayores de 3 años, con que tengan criterios tomográficos para el procedimiento, y es un proceso que se realiza al ingreso del paciente, completamos las imágenes de resonancia o las volvemos a repetir a las 48 horas. Si el paciente mejora clínicamente o por imagen, colocamos la válvula. Esperamos al menos 4 días en la cirugía tumoral. Este número 4 o 5, yo le diría que depende de cada uno de ustedes, pero lo que sí es importante es no hacer por lo menos en nuestra experiencia, siempre que hicimos una tercer ventriculostomía y al día siguiente operamos el tumor, siempre hay sangre que pasa a través del acueducto al tercer ventrículo, siempre se terminó eh, se terminó tapando, con lo cual terminó no sirviendo el procedimiento. Vamos a las complicaciones por posición del paciente. Habitualmente nosotros operamos este tipo de tumores en decúbito ventral, todos los que estamos acostumbrados acá en la Argentina, que es lo preferido por la mayoría de autores. También podemos operarlo en posición sentada. Y acá viene una de las cosas. Acá estamos usando un cabezal de Menfield. Vean cómo parte de la cabeza, el tubo endotraqueal, está colgando. Pero fíjense esto, o sea, el cuello quedó, en vez de, quedó hiperextendido haciendo esto, o sea, fíjense cómo queda la fosa posterior. Si uno tratara de adivinar la posición del cerebelo, perdón, del cuarto ventrículo, tendría que pensar el cuarto ventrículo como orientado en esta posición, o sea, de abajo hacia arriba, de los pies hacia la cabeza. Fíjense cómo la posición correcta, o sea, cuando está bien flexionada la cabeza, miren cómo queda la fosa posterior. Ahora,
Eso era con el cabezal. ¿Qué es lo que tenemos cuando usamos cabezales o cuando apoyamos? Esto lo hacíamos antes, es muy, muy viejo, por eso no se ve, con un cabezal forrado con gasa y apósitos. Este es con el cabezal de Menfield. La utilización del cabezal alejado de la camilla para nosotros suma un riesgo extra para la movilización del tubo orotraqueal, en algunos casos causado por el peso de la manguera de flujo de aire del respirador, por la mesa de anestesia que el anestesista mueve permanentemente para poder pasar durante la cirugía. Y además los líquidos que nosotros usamos para la limpieza quirúrgica, llámese clorexidina, llámese povidona, y la saliva del paciente pueden llegar a despegar el tubo. Perdón, quiero ir dos diapositivas para que lo vean. Fíjense cómo acá el tubo está colgando. Miren dónde llegan las cintas con las cuales se ha fijado el tubo. Todo esto, cuando ustedes empiezan a pintar, el líquido termina acumulándose acá y después la saliva termina despegando el tubo, termina con el trabajo. Para nosotros ha sido una mala experiencia esto, por lo cual decidimos usar esto. O sea, usar un arco y ese arco, para operar el tumor, fijarlo, o sea, usar un cabezal de silicona blanda y el tubo no queda colgando, el tubo sale por el lateral. Tenemos otro tipo de cosas. Esto es lo que no les gusta, a nosotros nos gusta y nos divierte porque es un desafío hacer operar un chiquito con un tumor de fosa posterior, pero en una posición semisentada. A la derecha van a ver, este es un bebé, es quizás uno diría más fácil para operar sentado, pero fíjense la necesidad de usar un rollo para mantenerlo sentado. En cambio, en un chico más grande ven que uno puede utilizar toda la camilla bien para fijar la cabeza. Pero, ¿qué pasa? Fíjense cómo acá estoy marcando el resto del cabezal que le quedó puesto, que algunas veces nosotros lo usamos para descansar los brazos ahí y poder apoyarnos, porque si no los brazos quedan en el aire, y el tiempo que parece que va a ser más sencillo por la exposición del tumor, termina siendo más complicado por el cansancio de las manos. Ahí tienen otra vez otra imagen del chiquito sentado. La cranectomía es lo mismo. Y acá viene el problema. El problema es porque esto es un abordaje para la región pineal, pero fíjense cómo el hecho de la gravedad hace que el cerebelo se caiga y algunas veces nosotros vamos a ir a buscar un tumor en este lugar, pero vamos a tener por gravedad un decolaje y una ruptura de venas que están entre el seno y la tienda del cerebelo, perdón, entre el cerebelo y la tienda, que nos van a molestar durante toda la exéresis. Cuando nosotros tenemos una posición incorrecta de la cabeza, vamos a tener dificultades para realizar la cranectomía. Yo no sé si ustedes, pero nosotros habitualmente, como conducta estándar, sacamos la parte posterior de la primera vértebra cervical, se nos va a dificultar la apertura dural y acá viene un problema. O sea, si decidimos operar con el microscopio por delante de la cabeza, es decir, en la parte media, o bien si queremos ir lateral como en posición de Concord con el microscopio. Entonces, todo eso y la imagen que uno guarda de la situación del piso del cuarto ventrículo se van a ver modificadas si la cabeza no está puesta en la posición correcta. Bien colocado previene todo lo anterior, pero ¿qué pasa? Acá viene un problema, que cuando nosotros flexionamos bien la cabeza, si el tubo endotraqueal está un poco metido, se va a terminar de meter y entonces el anestesista va a quedar complicado porque es lo más probable es que el tubo se vaya para uno de los pulmones y tenga que modificarlo. O sea, tengan en cuenta, decirle
al anestesiólogo que van a hiperflexionar. O sea que si el tubo está muy metido va a ser un problema cuando lo pongan en posición. Ustedes no van a tener que ocultarlo, pero tienen que advertirle al anestesista esta situación. También, si deciden usar el cabezal porque están acostumbrados, tengan en cuenta que si lo clavan como si clavaran un adulto, lo más probable es que terminen perforando el cráneo, perforando la meninge y teniendo una fístula en el postoperatorio. Entonces, una vez que ya estamos operando y llegamos y la duramadre está tensa, hay que estar seguros que la posición de la cabeza es la correcta. Tomémonos un tiempito para ver que los parámetros anestesiológicos están bien y que si los mismos pueden ser mejorados, esto hay que hacerlo antes de abrir la duramadre. Si ya estamos, como digo yo, con el paciente dormido, intubado y con la cranectomía hecha, ya estamos bien, estamos dentro de lo que queremos, ya no hay compresión contra el tronco, probablemente lo que se expresa con la tensión es compresión hacia afuera, así que podemos tomarnos 2 minutos, 5, 10, para que el anestesista corrija si existe algo para corregir. Si nosotros abrimos una duramadre que está tensa, el cerebelo se va a venir, se va a desgarrar y vamos a empezar con un sangrado sin haber llegado ni siquiera al tumor. Si hay un quiste, hay que punzarlo antes de contener la exéresis. Hay que considerar, como siempre, el control de la hidrocefalia. En el caso, como yo les mostré antes, drenajes ventriculares transitorios, lentos. Digo transitorios porque lo que deberíamos hacer es no mantenerlo durante toda la cirugía, sino hasta relajar el cerebelo. Ahí lo cerramos y abrimos la duramadre. En cuanto al sangrado, la mayor parte de tumores de esta región son sangrantes. El sangrado sin duda no va a parar hasta que termine el exéresis. Hay que cuidar las estructuras anatómicas del cerebelo, como siempre, tratar de identificar los elementos vasculares, básicamente dos, la arteria cerebelosa posterior inferiores y la arteria vertebral, que sobre todo en aquellos tumores que van por debajo de la unión bulbomedular. Y acá no tienen que tentarse a sacar primero la parte del tumor en la cual se encuentra cercano a estas arterias y a los nervios espinales y a los pares bajos, porque en realidad si fallan acá, si sangra esta arteria, se van a perder de sacar el tumor que está dentro del cuarto ventrículo, que ese es el tumor que bloquea, ese es el tumor que les va a ser más fácil de resecar y es lo que le va a redundar en favor al chico. Siempre hay que verificar durante el exéresis tumoral la presión arterial media. Cerrar si es muy baja y quedó resto tumoral puede ayudar en hematomas postquirúrgicos. O sea, si la presión arterial es muy baja y nosotros decimos, bueno, ya nos vamos, es muy probable que nos estemos perdiendo el sangrado porque no hay presión. Y en el posoperatorio, cuando el paciente tose o recupera su presión, va a empezar a sangrar. El sangrado tumoral durante el exéresis dé tiempo siempre al anestesista para que compense al paciente. Analice durante la cirugía, tómense 2, 5, 7 minutos para ver los lugares donde lejos de estructuras vasculares el tumor se pueda despegar. Este es el lugar de ataque inicial. Si hay infiltración del tronco cerebral que tenga repercusión hemodinámica, no trate de limpiar tumor alrededor de arterias importantes. Hay que valorar siempre la infiltración del tronco cerebral en la línea media y hacia los recesos laterales. Si hay durante esta cirugía y la movilización del tumor episodios de bradio, taquicardia con hipertensión arterial, no hay que insistir más de 2 episodios y detener la exéresis. En este caso, tratar de usar poca coagulación. Hemos tenido el año pasado un paciente en lo cual sacó una pequeña arteria con un paciente que estaba hipotenso, por eso pensábamos que era pequeña. Estuvimos coagulando y la difusión de calor genera edema de tronco y por ahí que el paciente pueda tener un posoperatorio medio tortuoso. Siempre pensar en los que están en el ángulo punto en la relación del tumor con los pares craneanos. Algunas veces, bueno, el sangrado y la ruptura accidental de la arteria lleva
hay episodios de hipertensión arterial, usar clips o ligaclips. Esto es otro tumor, este parecía un tumor quístico, y nos ocupábamos en esto, pero realmente el tumor iba hasta por acá, esto, no pusimos válvula porque era un quiste, tuvimos un hematoma en el posoperatorio. Fíjense, el hematoma algunas veces uno puede decir, bueno, cambiamos hematoma por tamaño tumoral, el hematoma es muy chiquito y podemos esperarlo. Craniectomía versus craneotomía. Bueno, yo soy alguien que está acostumbrado a la craniectomía. No me parece que tener craneotomía, en mi experiencia, o volver a poner el hueso, redunde en beneficios. Sí, estoy seguro que en el caso de edema de cerebro, de edema cerebeloso postquirúrgico, va a jugar en contra. ¿Por qué? Porque el cerebelo no va a tener lugar para expandirse. Y esto tiene que tenerlo en cuenta porque la estructura que está por delante del cerebelo es el tronco cerebral. Sí, uno diría, bueno, tenemos menos fístulas, y la fístula no es por cerrar el hueso, la fístula es porque el cierre de dura madre tiene que ser el adecuado. ¿Qué complicaciones posoperatorias inmediatas? Hidrocefalia aguda, hematoma, edema. Si el paciente no se le trata bien la hidrocefalia, de rutina dejamos un agujero, que es el agujero de Frazier, para hacer punciones inmediatas si hay necesidad de hipertensión, de evacuar la hidrocefalia. Si se detecta hidrocefalia aguda y no hay sangre supratentorial en la TC posoperatoria, es mejor considerar colocar la derivación y resolver el problema de la hidrocefalia rápidamente, apostando, bueno, a la disminución del tamaño ventricular, que es lo que tiene la derivación, porque el paciente tiene que estar listo para hacer la quimio y la radio. Si tiene hematoma, bueno, drenaje ventricular, esperar que se vaya el hematoma y ahí tomar una decisión. La presencia de hematoma en el lecho quirúrgico donde se extirpó el tumor en general se debe a restos tumorales. La evacuación queda a criterio de la clínica del paciente. Si hay síntomas de tronco producidos por el hematoma, ser lo más conservador en la evacuación y coagulación, porque el neurocirujano, y pensar por qué el neurocirujano lo operó cuando no es resto tumoral, no intentar sacarlo si uno no es el cirujano. Si además produce hidrocefalia, lo primero que hay que hacer siempre es tratar la hidrocefalia. Cuando se produce el edema de tronco, se observa colapso de la cisterna. Puede estar causado siempre por excesiva coagulación de vasos arteriales o de vasos venosos. El pronóstico no es bueno y si se acompaña de hidrocefalia, esta debe ser tratada también rápida y definitivamente. Mantener siempre el paciente sedado e intubado hasta la mejoría tomográfica el tiempo que haga falta. Salvo en los tumores hemisféricos, de rutina nosotros sacamos al paciente intubado, lo extubamos dentro de las 24 horas, pero hacemos una resonancia en el postquirúrgico para verlo. Lo que ya les dije antes, tratar de no utilizar los drenajes ventriculares para monitorizar la presión, porque los clínicos dicen, bueno, ya se lo bajé a 12 y se lo dejo cerrado hasta que le suba 20. Cada vez que le suba 20 es un golpe que le estamos dando al tronco cerebral. Este es un paciente operado en tiempo de pandemia de gripe H1N1, en el cual esto fue al revés que ahora, atacaba más a los chicos. Parecía un méduloblastoma. Recuerden que tanto los médulos como los ependimoma tienen calcificaciones. Se hizo una tercera ventriculostomía, se operó. Acá tienen la tomografía, la resonancia, vean el tamaño del tumor. Se pensó que era un médulo. Durante la cirugía se produce una hipertensión arterial. Nadie advierte esto, se acelera la exéresis, el paciente sale intubado, se necesitaba respirador, el chico reacciona clínicamente bien las primeras 12 horas, como se necesitaba además de respirador la cama en terapia,
se lo manda a una sala de clínica a las 48 horas, donde nadie toma en atención la magnitud de este exéresis, y fíjense, hace una hidrocefalia aguda que se demoró 12 horas en tratarse hasta el paro cardiorrespiratorio. Vean el edema, el tratamiento con noradrenalina, la vasoconstricción y lesiones cerebrales supratentoriales. Después, bueno, el mutismo cerebeloso. ¿Tengo tiempo para seguir o quieren que vaya directamente a la última parte? Me dicen ustedes. Adelante, doctor. Bueno, bueno, mutismo cerebeloso ocurre después de un breve periodo de 1 a 2 días de habla normal. Si nosotros le descontamos las 24 horas que el paciente esté intubado, probablemente veamos esto a continuación de la extubación: ausencia de habla, paciente con episodio de agitación y algunas veces control de esfínteres. En general, toda esta sintomatología se recupera siempre durante las primeras 6 semanas de cirugía sin secuelas, aunque algunas veces se reportan como secuelas la palabra escandida. Debe diferenciarse siempre del edema del tronco o el síndrome pseudovulvar. Se atribuye a una lesión del núcleo dentado del cerebelo. No todos los autores están de acuerdo en esta teoría. Se asocia siempre con una mayor frecuencia a la remoción de grandes tumores de línea media, en los cuales siempre es necesaria una corticotomía vermiana amplia para la resección tumoral, o bien la colocación de espátulas en la región paravermiana durante la cirugía. Acá me detengo un poquito. Yo soy muy apegado, vuelvo a repetir, a lo antiguo. Ahora está de moda siempre decir hacemos un abordaje telovelolar, entonces estamos todos forzando a hacer entrar o sacar el tumor por un agujero muy chico y metiendo las espátulas como si tuviésemos que mover un auto con cada espátula, con lo cual, digamos, agujero chico, edema y lesión grande en las paredes, en la cara medial de los hemisferios cerebelosos. El síndrome pseudovulvar en general aparece luego de la cirugía de tumores de línea media con tumor infiltrante de tronco que ha sido removido en la parte baja, en la parte de la unión bulbomedular o en la parte vulvar. Los síntomas son mal manejo de secreciones, dificultades para tragar, somnolencia, pares bajos, se relaciona la producción de hidrocefalia y dilatación del cuarto ventrículo. Es decir, que si nosotros tenemos un paciente que conserva la hidrocefalia, pero la dilatación ventricular es leve, pero cada vez que ese tamaño ventricular aumenta, el paciente se pone con este tipo de síntomas, lo mejor es colocar una válvula y olvidarse del problema, no estar probando. Bueno, creo que he sido rápido, pero bueno, ahora me gustaría que hagamos algo entre todos los que estamos ahora. Yo creo que hay algunos que ya vieron esta charla que deben de estar apurados y diciendo a ver cuándo termine este argentino. Este, pero bueno, nada, me aguantan un ratito. Este es un caso muy parecido. 2 años, 5 meses, masculino, consulta clara, cefalea y vómitos de 3 meses de evolución, asimetría craneana por abombamiento temporal izquierdo y ataxia. Por supuesto, toda esta clínica lleva a la realización de una tomografía. Y acá empieza lo divertido de la situación. ¿Qué es esto? Tenemos un libro de neurocirugía pediátrica. A ver, ¿qué ven ustedes? ¿Que alguien quiere participar, hablar? Bueno, dos cosas. Tumor de fosa posterior y un quiste aracnoideo Galassi tipo 3, con compresión del hemisferio del lado izquierdo por el quiste y abombamiento, como les decía, de la bóveda temporal. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguien se había dado cuenta de esto?
ya tenía una metástasis. De cualquier forma, tener una metástasis en un tumor de fosa posterior no limita la necesidad de operar el tumor, pero sí limita la exéresis que uno tenga que hacer en relación al infiltrado de tronco. Entonces, tumor de cerebelo con probable metástasis celular, quiste aracnoideo temporoparietal izquierdo, Galassi 3, ventrículos en el límite del tamaño normal. ¿Cuál debería ser la conducta inicial? Tratamiento primario del tumor de fosa posterior, tratamiento primario del quiste aracnoideo, y si decidimos eso, endoscopía, microcirugía convencional, derivación cistoperitoneal. Ahí tienen otra vez el quiste, y acá con la resonancia más claro que se trata de una metástasis. Nosotros utilizamos el siguiente criterio en la elección de esto, que fue la derivación cistoperitoneal. ¿Por qué? Cuando tenemos un tumor de fosa posterior e hidrocefalia y pensamos en el chico menor de 3 meses o en el chico que tiene el tronco volcado hacia el clivus, vamos a decir primero el tratamiento de la hidrocefalia, o sea, el tratamiento del compartimiento supratentorial para evitar el cono de presión hacia abajo y la dificultad durante la exéresis tumoral. Como veíamos que lo que generaba un cono de presión, en este caso, hasta pensando en una hernia temporal, era el quiste aracnoideo, decidimos colocar una derivación cistoperitoneal porque pensamos que ese tipo de tratamiento, la derivación, nos iba a permitir tratar el quiste sin abrir las cisternas de la base y diseminar el tumor. La tolera bien, se mantiene en decúbito dorsal, resonancia que presenta o confirma las metástasis y la diseminación aracnoidea. Perdón, que acá no les había mostrado esto. O sea, esto son metástasis. Esto es con lo que seguramente, más allá de esto, nos íbamos a encontrar durante la cirugía. O sea que tenemos otro voto más para no insistir en cuestiones de excelencia, de decir, miren la tomografía limpita de tumor que tengo. Bueno, decidimos colocar o realizar la exéresis del tumor de fosa posterior, tomar una biopsia del tumor o del aracnoides o hacer quimioterapia sin biopsia. Nadie hace ningún tratamiento de quimioterapia si no hay biopsia, ni hablar de la radioterapia. Biopsiar el tumor o el aracnoides. Si ya tenemos abierto la fosa posterior y el aracnoides, seguimos adelante. Fuimos y sacamos el tumor. Durante la cirugía quedó un resto tumoral y este resto tumoral tuvo que ver con la mala posición. El paciente se deflexionó y al quedar hiperextendida la cabeza nos perdimos por la forma de colocar el microscopio de resecar la parte más alta del tumor. Fíjense cómo además en la utilización de un abordaje, perdón, de un microabordaje telovelo medular en una posición que no era la correcta, se genera además un edema paravermiano. Por supuesto también la sangre pasa al tercer ventrículo y ahora corregimos un poco el quiste, pero tenemos una hidrocefalia evolutiva muy superior a lo que teníamos antes. Y esto es porque en el medio de los dos procedimientos, llámese quiste aracnoideo y exéresis tumoral y hematoma, hemos descompensado toda la hidrodinamia que mantenía muy livianamente el tumor con el quiste. Bueno, eso es todo lo que tengo para decirle. Bueno, acepto preguntas, comentarios. Doctor Santiago, muchísimas gracias. Yo tengo una inquietud y es la siguiente.
en los tumores de fosa posterior que no cursan con hidrocefalia, yo siempre he preferido colocar primero un catéter de derivación externa, pero dejado cerrado durante la cirugía, esto con el fin de evitar una hidrocefalia aguda en el posoperatorio y que no nos llamen a las 2 y 3 de la mañana. Es una práctica que yo comúnmente se la enseño a los residentes. Yo quisiera saber si usted, cuando va a operar un tumor de fosa posterior que no tiene una hidrocefalia importante al principio, utiliza esta técnica o más lo Eh, opera sin colocarle una derivación externa inicial. Nosotros somos muy, o sea, quizás yo diría muy extremistas, o los operamos sin colocarle una derivación o hacemos la tercera ventriculostomía, o en el caso de tener que colocar un drenaje, eso sí no lo hacemos nosotros. O sea, no dejamos ningún drenaje. O sea, yo entiendo lo que usted me dice, no me parece una mala idea y algunas veces, digamos, esto, cuando uno lo ve retrospectivamente, después de haber tenido el problema, diría, bueno, ¿por qué no le puse el drenaje y me adelanté al problema? El tema que nosotros hemos tenido, y no una vez, sino varias veces, es que los terapistas, como lo he repetido, lo utilizan para medir presión intracraneana. Entonces, es útil en el preoperatorio porque uno puede evacuarlo, es útil en el posoperatorio porque uno podría adelantarse a la producción de hidrocefalia aguda, salvo en estas condiciones que hacen al manejo que tienen los terapistas con cualquier elemento que esté metido en el ventrículo. Pero quizás yo le haría la pregunta, que yo no tengo la respuesta, y es cuánto tiempo mantenemos el drenaje puesto, cuando lo retiramos y los riesgos de infección asociados a esto. Es, Ok, muchas gracias, doctor. Lo sí, que yo hago es que a veces está en el postoperatorio el paciente y si no tiene hidrocefalia, se lo retiramos en 48 horas. perfecto, así eso es Gracias. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Eduardo. Hola Santiago. Hola. Hola, Hola Santiago. sí, ¿cómo estás? Decime. ¿Me oyes? Sí, sí, te escucho. Ah, bueno. No, Santiago, primero para darte las gracias, pues la charla muy buena, como te había dicho, esta charla me parece espectacular. Le enseña a uno demasiado sobre qué tiene que hacer desde el principio para evitar precisamente esas complicaciones. En cuanto a todo esto de la ventriculostomía, la ventriculocisternostomía y derivar o no derivar, creo que hay suficiente tema y suficiente literatura de todos, en todos los sentidos, para mostrar que lo importante es controlar la hidrocefalia de alguna manera, pienso yo, porque por más que uno trate de ir una búsqueda hacia cualquiera de los dos lados, sea que esté derivado o no derivado, siempre va a encontrar literatura que está a favor de lo que uno quiere. Entonces, yo concluiría que lo más importante simplemente es tratar la hidrocefalia de la manera que se sienta más cómodo el cirujano, porque realmente no hay una evidencia que supere a la otra. Yo personalmente trato de hacer la ventriculocisternostomía siempre y como dices tú, después del cuarto día llevar la cirugía porque el edema de la fosa posterior, la presión y todo ha mejorado mucho, mejora mucho la resección, entonces generalmente yo hago eso, ventriculocisternostomía y luego lo llevo a la resección del tumor. Pero vuelvo y digo, hay tanta literatura de eso a favor y en contra y del lado que uno lo quiera que creo que queda a criterio del cirujano como se sienta más cómodo. O no sé tú qué opinas. Sí, yo creo igual que vos, o sea, uno tiene que ser, digamos, pensar siempre en el tratamiento de la hidrocefalia. Hemos ido y vuelto de la tercera ventriculostomía a la colocación de una válvula. El tema con esto siempre está en que si uno piensa en válvula, piensa en disminución del tamaño ventricular como éxito de la colocación de la válvula. Si uno piensa en tercera ventriculostomía, no debe pensar en
disminución del tamaño ventricular, sino en disminución de los síntomas. Yo creo que entre menos elementos uno deja después de la cirugía, menos problemas va a tener con el clínico y con el oncólogo, cuando el clínico y el oncólogo empiezan siempre a decir, bueno, mira, está con neutropenia febril, sale la válvula, y la válvula termina con el tratamiento del tumor como un colador, ¿no? De acuerdo absolutamente de acuerdo contigo. Doctor Portillo, el doctor Amaya nos pregunta ¿qué concepto tiene usted de la derivación tipo Torkinson? Nosotros no la usamos, ya no, es algo que está abandonado por nosotros. Ok, muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta para el doctor Portillo? Tenemos unos cuantas personas, nunca pensé un Sí, auditorio así. sí, está bueno. Voy a No, tener que venir a este la cosa, Ateneo. doctor, es que estas charlas las ve muchas personas. Nosotros se la vamos a mandar pues para que usted mire nuestro canal de YouTube y con seguridad que la reproducción de esta charla va a ser muchas oportunidades. Sí, la verdad que me parece muy Entonces, importante para que compartamos todos, ¿no? O sea, Sí, para claro. aprovechar, esta ha sido desgraciadamente una de las cosas buenas que ha tenido esto de quedarnos en casa, ¿no? De poder compartir y utilizar métodos para hacer el Ateneo ya no entre nosotros, que somos 4 o 5, sino entre otros amigos de otros países y compartir experiencias que son saludables y muy beneficiosas para los pacientes. Sí, señor, es verdad. doctor Portillo está bienvenido a Medellín a estas charlas y esperamos que esta no sea la única. No, sin duda, o sea, cuenten conmigo para lo que quieran. La verdad que nos gustaría sumarnos para escucharles a ustedes también. Buenos días. Sí. Buenos días, profesor Ignacio. Buenos días, doctor Alberto. Hice una pregunta en los comentarios, no sé si se vio, volviendo al caso de la enfermedad metastásica o el caso que mostraste pues, del tumor de fosa posterior ya con metástasis celular, que hicieron una derivación cistoperitoneal, o en el caso, digamos, de la misma lesión neoplásica con enfermedad metastásica que requiera derivación en el caso de hidrocefalia, siempre hay alguna preocupación de generar siembras peritoneales con el manejo, con la derivación, ¿cierto? A pesar de que la literatura pues muestra una incidencia baja, no sé si tengan algún comentario al respecto. Mi experiencia personal es que vamos a dividir en dos, ¿no? La mayor parte de mi vida es neurocirujano. Yo me crié en una escuela previo a la tercera ventriculostomía, en la cual era o válvula o no válvula, que era el momento en el cual en Estados Unidos se decía que no se ponía válvula porque había diseminación siempre. Quizás en ese momento yo debería hacer una crítica, y suena mal, y decir que la posibilidad que teníamos de tratar las metástasis o de lidiar en el postquirúrgico del tumor con la quimio y la radio eran muy malas. Entonces, o no teníamos la oportunidad de ver las metástasis o la siembra peritoneal, o tampoco tuvimos la cultura o la capacidad científica de hacer autopsias después para ver si había diseminación peritoneal. Mi experiencia prácticamente se limitó a ver metástasis en una sola oportunidad. Y lo que yo veo ahora, que hacemos resonancias yo diría, de entrada, veo mucha diseminación, estamos viendo mucha diseminación de lesiones dentro del canal medular. Por supuesto que en este caso ya la válvula no es una opción, sino que uno tiene que tratar de valerse por la tercera ventriculostomía, ¿no? Pero
vuelvo a repetir, yo creo que el no ver las metástasis es, primero, en la siembra peritoneal con la válvula, es no buscarla, o bien que no tenemos paciente que tenga la oportunidad de presentarlas. O sea, los tratamientos de quimioterapia y las complicaciones que causa el tratamiento hacen que se muera antes de que las tenga. Muchas gracias. Es la misma impresión de pronto que... ¿Sí? Adelante, adelante. No, que muchísimas gracias, agradecerle al doctor Portillo y es de pronto la misma impresión que me genera, que es de pronto pues, en mi baja experiencia, pero lo que vi durante mi residencia es que es en definitiva una preocupación y que de pronto sí es algo mayor a lo que muestra la literatura. ¿Mm? Sí. Lo que pasa es que yo tengo una neurocirujana muy amiga de una de mis compañeras de trabajo, de la doctora Maineri, que dice que lo único que sirve es la experiencia que está escrita en las hojas de algún libro, pero creo que este tipo de reuniones nos hacen ver que la experiencia o que lo que sirve es lo que está charlado y discutido en equipo, o sea, el expertise de los neurocirujanos. O sea, no todo lo que se escribe, o sea, vuelvo a repetir, yo lo que en este caso les he mostrado es lo que muchas veces todos nosotros escondemos abajo de la alfombra y no lo mostramos. De esto no hay evidencia médica ni clínica basada, perdón, ni medicina basada en la evidencia, porque es medicina basada en los errores. Y por ejemplo, ahora, como yo les decía, ya les mostré cómo metí la pata yo, ahora si a ustedes les vuelve a pasar ya va a ser un poquito de negligencia porque el error lo vieron en mí. Así que nada de medicina basada en la evidencia, al menos esto es experiencia en operar. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Karina, la colega del doctor, que tengo la suerte de poder trabajar con él. Y bueno, la verdad que uno aprovecha mucho la experiencia de que tiene el doctor, eso es así. Pero sí es verdad que no todo está escrito, no todas las complicaciones están escritas y a veces nosotros los más chicos por ahí tratamos de buscar todo esto en algún paper bueno, que no está a veces volcado. Toda la experiencia no la encontramos escrita, es verdad. Es verdad que digo eso. Pero bueno, yo creo que estas reuniones y este intercambio entre gente que tiene mucha experiencia nos ayuda a nosotros de nutrirnos y también nos da la responsabilidad, ¿no? de saber que existen estas complicaciones y de estar como atentos a ellos, a estas complicaciones. Muchas gracias, doctor Portillo. Hermosa exposición. Quería hacerles un comentario con respecto a esto de lo que hablamos de esconder las cosas bajo la alfombra. Recién hemos terminado en mi hospital una revisión Cochrane sobre válvulas de derivación ventrículo-peritoneal convencionales versus las programables, las antisifón y todo. Y una de las conclusiones, o sea, la conclusión es que no hay diferencia, por lo menos basada científicamente, pero lo interesante es que cuando uno lee artículos, empieza y si los lee y se sienta bien y los trata de desmenuzar, van a encontrarse con situaciones en las cuales la mitad de los pacientes se ha perdido del estudio y de los que quedaron hay muchos datos que tienen sesgo de negatividad. O sea, en realidad el estudio da un resultado que es que el que el autor pretende dar, pero cuando empieza a buscarlo no los encuentra y nos pasó a nosotros que teóricamente cualquiera que escribe algo que tiene medicina basada en la evidencia sería capaz de aceptar que se escriban, que les manden un correo y decir qué pasó con los pacientes que no se ven ahí en el estudio, pero nosotros no lo logramos, nunca logramos que nadie nos escribiera diciéndonos, mira, esto es lo que pasó con el paciente que no les mostré, que no quise poner en el artículo. Eso habla de que la expertise de este tipo de charlas sean incluso mejores que la medicina basada en la evidencia. Ok,
Doctor Portillo, muchísimas gracias. Yo le quiero agradecer al doctor Felipe Gutiérrez, que es uno de nuestros residentes que está interesado en hacer neurocirugía infantil, por haberlo contactado a usted. A la doctora Karina también muchas gracias. Me parece fabuloso que esté con nosotros y espero que nos abran las puertas para que nuestros residentes vayan a visitarlos. Por supuesto, va a ser un placer, pero bueno, hasta entonces yo lo que les propondría, después hablaré con Eduardo, es que nos reunamos más a menudo, incluso compartiendo casos que a nosotros nos generan dudas y conocer sus opiniones. O sea, eso va a ser más valioso. Creo que nos hace crecer a todos por igual. Nadie tiene la bola de cristal en esto. Cantaremos entusiastas.